La primavera y el verano de 1914 estuvieron marcados en Europa por una tranquilidad excepcional, recordaba años después, en 1920, Sir Winston Churchill, 1874, alimentando esa idea nostálgica de la estabilidad europea en tiempos de la Alemania de Guillermo II o la Inglaterra de Eduardo VII, de contraste entre los Good Times y el período de grandes convulsiones políticas y sociales inaugurado por el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Se esperaba que la guerra fuera corta, y aunque los gobiernos de los principales poderes contribuyeron a poner en riesgo la paz con sus movilizaciones militares, especialmente después del asesinato del archiduque Fernando el 28 de junio en Sarajevo, ninguno de ellos había hecho planes militares o económicos para un prolongado combate. Sabían que si entraban en guerra todos a la vez, algo que posibilitaba el sistema de alianzas pactado unos años antes, el dinero y las energías gastadas podrían conducir a la bancarrota de la industria y del crédito en Europa. Al declarar la guerra general en agosto de 1914, escribe Ruttenig, los poderes europeos contemplaban una serie de encuentros militares cortos e incisivos, seguidos presumiblemente de un Congreso General de los beligerantes en el que confirmarían los resultados militares mediante un arreglo político y diplomático. Guillermo, el príncipe heredero de la corona alemana, ansiaba que la guerra fuera radiante y gozosa. El ministro ruso de la guerra, el general V. A. Sukhomlinov, se preparaba para una batalla de 2 a 6 meses y las expectativas británicas eran que sus fuerzas expedicionarias estuvieran en casa para Navidad. La guerra, sin embargo, duró 4 años y 3 meses y el entusiasmo que exhibieron a favor de ella la mayor parte de las poblaciones de los países beligerantes, incluidas las clases trabajadoras, en las ciudades y en el campo, se evaporó relativamente pronto, especialmente en Europa Central y del Este. La escasez de comida y de materias primas y los numerosos conflictos que se derivaron de las duras condiciones en que se desarrolló la guerra formaron el telón de fondo de las revoluciones de 1917 que sucesivamente derribaron al régimen zarista y al gobierno provisional de Alexander Kerensky. El escenario Rusia era una sociedad campesina cuando comenzó el siglo XX. El 80% de la población pertenecía al campesinado, sobre el que intelectuales y escritores habían elaborado visiones románticas acerca de sus lazos indisolubles y de su superioridad de Bauke-Locom, página 24 moral frente a los valores modernos y occidentales. El movimiento populista defendió en los años 70 del siglo XIX una organización de la sociedad en torno a la comuna campesina y sus costumbres igualitarias, un camino diferente al de Europa occidental, y miles de estudiantes radicales se fueron al campo, siguiendo su consigna "Ve con el pueblo", para intentar atraer a los campesinos al campo revolucionario. El choque con la realidad fue brutal porque esos grupos educados en las ciudades no sabían nada sobre el campesinado, confirmando que había un abismo entre esos dos mundos, las dos Rusias, la oficial y la campesina, como las había llamado unos años antes el pensador Alexander Herzen, el precursor de esas ideas sobre un camino autóctono de Rusia hacia el socialismo, retomado por los populistas y, desde 1901, por el Partido Social Revolucionario de Víctor Chernov. La mayoría de los campesinos rusos descendían de los siervos, y pese al edicto de emancipación promulgado por el zar Alejandro II, el abuelo de Nicolás II, en 1861, el Estado los abandonó al libre antojo de terratenientes y burócratas. Los campesinos, por otro lado, veían al Estado como una estructura de poder malévola y ajena que solo les cobraba impuestos y reclutaba a los más jóvenes para la guerra, sin ofrecerles nada a cambio. La comuna, la comunidad de las aldeas, era el centro de su mundo y los campesinos permanecían aislados del resto de la sociedad, no integrados en la estructura política, cultural y legal del sistema zarista, y distantes tanto del orden social conservador como de la oposición radical. Su única lealtad era hacia el distante zar, a quien veían, con una devoción que apenas había cambiado durante el siglo XIX, como un ser superior, más allá del mal que encarnaban los terratenientes opresores y los recaudadores de impuestos. Las decisiones principales en la comuna campesina las tomaban los patriarcas, el sector más acomodado y rico al que seguía el resto de sus habitantes. Era una sociedad tradicional, que resistía la penetración del capitalismo, de los usureros y prestamistas, con un peso importante de la cultura oral, altas tasas de analfabetismo, que superaban el 60%, y dominio del orden patriarcal.
Los campesinos rusos, frente a algunos tópicos muy extendidos, poseían una considerable proporción de tierra, gestionada directamente o por medio de la comuna, y vivían en pueblos relativamente autónomos, mientras las clases terratenientes no controlaban directamente la producción, ni la administración o los mecanismos de coerción. El régimen zarista marginaba al campesinado y a la vez le temía. Era, además, comparado con los campesinos de otras sociedades rurales de Europa en ese momento, un campesinado revolucionario, que reclamaba las tierras de los terratenientes que no habían pasado a sus manos tras el edicto de emancipación de los siervos de 1861, un 22% aproximadamente de toda la tierra, y que consideraba a la propiedad comunal, y no privada, la base fundamental de su modo de vida. Lejos de ser una Arcadia feliz, esas comunas, que contaban con claras diferencias entre campesinos pobres y ricos, se regían por normas estrictas, dominadas por los hombres más influyentes y donde las mujeres eran meros objetos que podían ser golpeados y humillados por sus maridos. Había crueles castigos públicos para mujeres adúlteras, ladrones de caballos o transgresores de las normas. La violencia, como han demostrado diversas investigaciones, formaba parte de la cultura del campesinado ruso. Aislados de la sociedad oficial, sin muchos derechos como ciudadanos, esos campesinos no iban a respetar muchas leyes en el momento en que la coerción que el Estado ejercía sobre ellos desapareció con el vendaval revolucionario que se llevó al zar Nicolás II en febrero de 1917. Pero con el final del despotismo, los campesinos no solo promovieron la anarquía y la destrucción, como cree, por ejemplo, Richard Pipes, incapaces según ese argumento de desarrollar un papel positivo. Los ideales de la revolución campesina, su cultura de enfrentamiento al mundo que les rodeaba, orientaron también el nuevo orden que comenzaron a construir en 1917-1918, en el momento de la quiebra de la autoridad y del Estado. Durante las 3 décadas antes de la revolución, muchos campesinos emigraron a las ciudades en busca de mejorar su posición social fuera de la agricultura. Los empleos de la ciudad poseían muchos más atractivos que el trabajo en el campo, especialmente para los jóvenes que aprendían a leer y escribir y podían captar, a través de la propaganda que llegaba desde las ciudades en periódicos y panfletos, el contraste entre la vida social urbana y la rural. La ciudad ofrecía además independencia y eso es lo que buscaron también las mujeres más jóvenes que abandonaron el campo y la presión del orden jerárquico patriarcal para trabajar como sirvientas en las casas de las familias urbanas más acomodadas. La emigración del campo a la ciudad fue posible porque, desde esos años finales del siglo XIX, Rusia experimentó un notable crecimiento industrial, impulsado por el Estado y dependiente del capital extranjero, que se notó especialmente en el sector textil, metalúrgico, minero y en la explotación de los recursos naturales. El petróleo, la madera, el carbón, el hierro y el oro se extraían de forma intensiva y crearon un grupo, reducido pero potente, de empresarios, banqueros y comerciantes. Hubo, al mismo tiempo, un auténtico boom en la construcción de ferrocarril, pasando de poco más de 1.500 kilómetros construidos en 1860 a más de 30.000 en 1890, hasta llegar a los 50.000 cuando estalló la Primera Guerra Mundial, incluida la línea del Transiberiano que unía Moscú con Vladivostok, a orillas del Océano Pacífico. Pero ese crecimiento mostraba también muchos límites. Una buena parte de las personas clasificadas como trabajadores lo hacían a tiempo parcial en las empresas textiles o en el ferrocarril, en las épocas en que no se les necesitaba en el campo, y solo en la minería y en las industrias metalúrgicas y de construcción de maquinaria había una clase obrera propiamente dicha, cualificada y contratada a tiempo completo. En total, incluyendo a aquellos ocupados entre la agricultura y la industria, no había más de 3 millones de trabajadores industriales, apenas un 2% de la población. La clase media, de profesionales y comerciantes, tampoco destacaba por su número. No existía, por lo tanto, ni una poderosa burguesía industrial ni una clase media que pudiera constituir la base social para una democracia liberal. Pero tampoco un proletariado industrial que pudiera articular, a través de sindicatos y partidos políticos, una alternativa revolucionaria al régimen autocrático. En realidad, la mayoría de los disturbios sociales del período anterior a la Guerra Mundial reflejaban todavía las formas de protesta preindustrial, motines e insurrecciones, casi desaparecidas en los países europeos más avanzados, mientras que las huelgas, que requerían una mayor organización y disciplina, se extendían únicamente por las industrias modernas localizadas en Ucrania, los Urales y San Petersburgo.
La legislación zarista prohibía a los trabajadores organizarse, declaraba ilegales las huelgas y condenaba a la mayoría de esos trabajadores industriales a largas jornadas laborales y a vivir en condiciones calamitosas. La represión, la ausencia de instituciones representativas y de libertades generaron la aparición y el desarrollo de una oposición radical al sistema zarista dispuesta a derrocarlo por diferentes medios. Esa oposición estaba compuesta fundamentalmente por intelectuales, las élites educadas, lo que en ruso se llamó inteligencia, estudiantes, escritores, profesionales, una especie de subcultura al margen de la Rusia oficial, que intentaban explotar cualquier rastro de descontento popular para conquistar el poder. Orlando Figes sostiene que resulta imposible comprender el extremismo político de la inteligencia rusa sin considerar su aislamiento cultural. Esa élite minúscula estaba aislada de la Rusia oficial por su política y de la Rusia campesina por su educación. Esas dos formas de aislamiento eran insalvables, pero más importante todavía, sostiene Figes, la inteligencia rusa estaba desconectada del mundo cultural europeo que intentaba emular. La censura prohibía todas las expresiones políticas, así que cuando las ideas eran introducidas en Rusia asumían el estatus de un dogma sagrado, de una panacea para todos los males del mundo, más allá de cualquier cuestionamiento o de la necesidad de ponerlas a prueba en la vida real. Frente a la censura y represión, las primeras expresiones de oposición política a la autocracia zarista tomaron las formas de organizaciones clandestinas, muy vinculadas al populismo y a las elaboraciones del socialismo agrario y comunal. Destacó entre ellas la denominada Voluntad del Pueblo, la primera organización de la historia dedicada específicamente a propagar el terror político, que asesinó al zar Alejandro II en 1881. La utilización de la bomba y el atentado personal para destruir el mal e incitar al pueblo a la rebelión no funcionó como táctica de lucha, como ocurrió también con los magnicidios cometidos por anarquistas en varios países de Europa en la década posterior, pero sirvió para que los gobiernos intensificaran la represión y para que aparecieran alternativas que consideraban al terrorismo inútil para la transformación de la sociedad y la conquista del poder. Uno de esos grupos, que seguía las tesis de Karl Marx, fue el Partido Obrero Socialdemócrata, que apareció en Rusia en 1899 y recogió desde el principio a algunos dirigentes del populismo, como Georgi Plejanov, que, tras rechazar el uso del terror, defendían que solo una revolución social que procediera del pueblo podría llegar a tener éxito y ser al mismo tiempo democrática. El partido se dividió muy pronto entre la facción bolchevique, mayoritaria, y la menchevique, minoritaria. Durante un tiempo, mientras ambas facciones contaban con unos cuantos miles de afiliados, las diferencias políticas entre ellas no estaban muy claras para sus seguidores y eran factores personales, sobre todo la lealtad a Vladimir Ilich Lenin por parte de los bolcheviques y la oposición a él de los mencheviques, los que actuaban como fuentes principales de la lealtad. La evolución de las dos facciones en la década anterior a la revolución retrató a los mencheviques como un partido más democrático y más propenso a establecer contactos con la burguesía liberal, mientras que los bolcheviques desarrollaron algunos de los rasgos que les iban a dar la ventaja en el escenario revolucionario de 1917. Disciplina y liderazgo firme alrededor de la figura de Lenin, un partido centralizado, casi militarizado, que pudiera combatir al estado policial del zar. Ese vasto imperio llamado Rusia, que estaba en esos momentos en la transición desde la sociedad agraria a la urbana e industrial, que mejoraba sus comunicaciones y sistema de enseñanza, se enfrentaba también al crecimiento del nacionalismo. Porque ese imperio era tan grande y diverso, con millones de rusos viviendo en zonas no rusas, que ni siquiera tenía su geografía y demografía bien definidas. El primer censo nacional que se elaboró en 1897 asignaba al Imperio ruso 125 millones de habitantes, de los cuales un 52% pertenecían a la Gran Rusia, y destacaban, entre otras nacionalidades, 22 millones de ucranianos y 6 millones de bielorrusos. Aunque había más de 80 grupos lingüísticos diferentes, las minorías reseñables no pasaban de una docena, incluidos los 8 millones de polacos que entonces eran súbditos del imperio y los 5 millones de judíos que vivían bajo leyes discriminatorias, víctimas de sangrientos pogromos y que acabaron siendo una parte importante del movimiento revolucionario marxista. Para los sectores ultraconservadores, las tierras no rusas del imperio eran la posesión del zar, que tenía que mantener su dominio territorial indivisible. Los liberales, por su parte, subordinaban la cuestión del nacionalismo a las luchas por las libertades civiles, creyendo que con la concesión de esas libertades, las reivindicaciones nacionalistas de algunas minorías y de los pueblos no rusos desaparecerían.
La mayoría de los nacionalistas, que estrecharon contactos con los socialistas, porque consideraban que sus luchas iban también unidas a una mejora de sus condiciones sociales, no habían sido capaces de constituir un movimiento político antes de la subida al trono de Nicolás II. Fue la política de rusificación, la subordinación al dominio cultural ruso de los pueblos no rusos, que Nicolás II defendió con energía tras la amenaza que había supuesto la revolución de 1905, la que estimuló el desarrollo de las organizaciones nacionalistas como una fuerza notable en las tierras fronterizas no rusas. En palabras de Figes, con su fracaso en llegar a acuerdos con el nacionalismo, el régimen zarista había creado otro instrumento de su propia destrucción. Nacionalistas, judíos y revolucionarios, y también los liberales del Partido Constitucional Democrático fundado en 1905, eran tratados con especial dureza por la policía política del zar, cuyos agentes penetraban en todas las facetas de la vida de la población rusa, vigilaban cualquier forma de disidencia, arrestaban, torturaban o enviaban al exilio a los disidentes y subversivos. Quienes no pertenecían a la burocracia del Estado eran potenciales enemigos y, en consecuencia, de acuerdo con las actitudes dominantes en la policía, la protección del Estado se convertía en una guerra contra toda la sociedad. Todo ello hacía de la Rusia de Nicolás II el prototipo de un Estado moderno policial. Estaba, además, por si ese control fallaba, el ejército, el principal soporte del régimen zarista, con casi 1,5 millones de soldados y oficiales, el ejército más grande del mundo, más grande que los ejércitos juntos de los dos principales imperios que iban a luchar contra Rusia en la Primera Guerra Mundial. Un ejército, sin embargo, con muchas dificultades para su movilización, dada la amplitud del territorio y la lentitud del ferrocarril, y que era utilizado sobre todo para la represión interna de los disturbios. Esa es una de las razones, según Richard Pipes, que explican la rápida propagación de la revolución en febrero de 1917. El ejército estaba combatiendo en el frente de guerra, lejos del centro político del imperio. Así era el imperio ruso en el momento del inicio de la Gran Guerra. Una autocracia ejercida por el zar a través del ejército, la policía y la burocracia, con apoyos todavía importantes entre una nobleza terrateniente que perdía gradualmente poder, y legitimada por la Iglesia Ortodoxa rusa, la iglesia oficial de la monarquía que representaba nominalmente a casi 3/4 de la población. La Iglesia predicaba sumisión a los poderes establecidos y el Estado la recompensaba otorgando al clero casi un monopolio de la educación elemental, pagando subsidios y persiguiendo a los anticlericales o a quienes pretendían escapar a la autoridad eclesiástica. Con tantos pilares, el sistema zarista parecía aguantar cuando ya avanzaba el siglo XX, tras superar el intento revolucionario de 1905 y el experimento constitucional y parlamentario que encarnó, como Asamblea Popular y Representativa, la Duma. La quiebra de ese sistema no llegó, sin embargo, por la subversión o los disturbios sociales, sino por la rivalidad imperial que Rusia mantenía con Alemania y Austria, Hungría. Teda Skocpol, en su estudio ya clásico sobre los estados y las revoluciones sociales, sostiene que la crisis revolucionaria se desencadenó en Rusia, como había pasado en Francia a comienzos del siglo XVIII y ocurriría en China a mediados del XX, cuando el Estado fue incapaz de hacer frente a una situación internacional en la que tuvo que competir con poderes extranjeros económicamente más fuertes. La Primera Guerra Mundial fue la gran prueba que tuvo que pasar la dinastía Romanov, 300 años después de haberse establecido en Rusia, y de ella ya no saldría viva. Crisis de autoridad. El sistema de dominio zarista llevaba ya un tiempo en declive y así lo han demostrado algunos de los principales estudiosos de Rusia y de los acontecimientos que llevaron a la revolución. Richard Pipes sostiene que a los ojos de la población, acostumbrada a ser gobernada por una autoridad invencible, el prestigio del zarismo había comenzado a declinar unas décadas antes de la revolución. Desde mediados del siglo XIX, y tras 1,5 siglos de victorias militares y expansión, Rusia sufrió una humillación tras otra a manos de los extranjeros. La derrota en la Guerra de Crimea en 1854-1856, en su propio suelo, ante británicos y franceses. La pérdida en el Congreso de Berlín, celebrado en 1878 bajo la presidencia de Otto von Bismarck, de los frutos de la victoria sobre los turcos. La debacle en la guerra con Japón de 1904-1905. Y finalmente, la estrepitosa derrota ante los alemanes en la Primera Guerra Mundial, causa casi inmediata del estallido de la revolución.
Las raíces de la revolución se encontraban, si seguimos el argumento de Orlando Figes, en el conflicto creciente entre una sociedad que de forma acelerada se estaba convirtiendo en más educada, urbana y compleja, y una autocracia fosilizada que no iba a conceder sus peticiones políticas. Nicolás II, al igual que antes había hecho su padre, Alejandro III, zar de Rusia entre 1881, tras el asesinato de su padre Alejandro I, y su muerte en 1894, intentó parar el reloj de la historia, manteniendo los principios de la autoridad personal y de su poder absoluto en la corte frente a la burocracia imperial que había comenzado a desarrollarse desde la segunda mitad del siglo XIX como una fuerza de modernización y reforma. Nicolás II había subido al trono en 1894, a la edad de 26 años, tras recibir una educación refinada. Hablaba inglés, con acento de Oxford, alemán y francés, era el hombre más educado de Europa, según su primo el gran duque Alejandro, pero sabía poco de cómo gobernar un país que tenía un ingente campesinado aislado de la estructura política que él presidía y donde estaba emergiendo un movimiento revolucionario que su policía, famosa por la utilización de métodos violentos, no podía suprimir pese a la represión. La autocracia ya no servía para gobernar un imperio tan grande y complejo, pero Nicolás II se aferró al poder absoluto en vez de ensanchar su base política. Las concesiones que tuvo que hacer tras la revolución de 1905, con la guerra contra Japón por el control de Corea y Manchuria en el trasfondo, no fueron suficientes para sus opositores y le quitaron prestigio a los ojos de quienes las percibieron como un producto de su debilidad como gobernante. En febrero de 1913 Nicolás II presidió en San Petersburgo la ceremonia que celebraba 300 años de dominio de la dinastía Románov sobre Rusia. Hubo acción de gracias en la catedral, dirigida por el patriarca de Antioquia, que se había trasladado desde Grecia para esa ocasión tan especial, a la que asistió una amplia representación de la clase dominante rusa. La glorificación de la dinastía Románov pretendía, con esa ceremonia de poder y opulencia, mantener la reverencia popular hacia el principio de la autocracia. Pero también, como señala Figes, reinventar el pasado, investir a la monarquía con una legitimidad histórica mítica, justo en un momento en que su dominio estaba siendo desafiado por fuerzas democráticas y revolucionarias. Los Románov estaban refugiándose en el pasado, con la esperanza de que podría salvarles del futuro. La dinastía Románov cumplía 3 siglos cuando la guerra amenazaba a Europa. A comienzos de 1914, la diplomacia rusa reconocía que una guerra con los imperios centrales, con Austria, Hungría y Alemania, era inevitable, a causa de las presiones proeslavas de un sector del ejército y de la burocracia, pero trataba de retrasarla porque el ejército ruso, de acuerdo con los expertos militares, no estaría preparado para entrar en ella hasta 1917. El asesinato del archiduque Fernando el 28 de junio precipitó los acontecimientos y colocaron a Rusia y al zar en una difícil situación. Nicolás II sabía que si iba a la guerra, corría el riesgo de la derrota y de la quiebra del imperio. Y si permanecía al margen, aunque la neutralidad era casi imposible en aquel momento, podía suscitar el surgimiento de un movimiento patriótico contra él, porque la prensa clamaba a favor de la guerra contra Austria, en defensa de Serbia, y en las calles de San Petersburgo la gente se manifestaba por la misma causa. Cuando el 28 de julio Austria declaró la guerra a Serbia, el ministro de Asuntos Exteriores, S.D. Sazonov, recomendó al zar una movilización general. El 2 de agosto de 1914 Rusia entró en la guerra contra Alemania y Austria, aliada con Gran Bretaña y Francia. Al principio, una oleada de fervor patriótico unió a amplios sectores de la población en torno al zar y la idea de nación, mientras que pacifistas e internacionalistas tenían que emprender el camino del exilio. Pero la guerra se alargó y el zar, en vez de transferir poder desde la corona a los representantes de la nación reunidos en la Duma, que así lo reclamaban, asumió el mando personal de las fuerzas armadas en el frente y perdió contacto con la situación política en la retaguardia. El liderazgo pasó a su mujer, la emperatriz Alejandra, quien ejerció desde mediados de 1915 gran influencia en los nombramientos de ministros, gobernadores de las provincias y miembros de la administración. Alejandra, hija del gran duque de Hesse-Darmstadt y de la princesa Alicia de Inglaterra, había sido criada y educada en Inglaterra por su abuela la reina Victoria y era totalmente ajena a la cultura y a las costumbres rusas cuando en 1894 se convirtió en zarina, a la edad de 22 años. Nunca fue popular y de la correspondencia con su abuela se deduce que tampoco le importaba mucho, convencida de que en Rusia, al contrario que en Inglaterra, los monarcas no tenían necesidad de ganarse el afecto del pueblo, que adoraba a sus zares como seres divinos.
Su intromisión en los asuntos políticos y la influencia que Rasputín ejerció sobre ella emponzoñaron las relaciones entre la monarquía y sus principales y tradicionales apoyos en la sociedad, desde la nobleza a la iglesia y el ejército. Después de dar a luz a 4 niñas, entre 1895 y 1901, Alejandra tuvo finalmente un hijo, futuro heredero de la corona. Alexis nació en 1904 y pronto se descubrió que sufría hemofilia, una enfermedad incurable en ese momento, muy común en las casas reales de Europa, y que le había transmitido su madre. Grigori Rasputin, un campesino curandero que procedía de Siberia, ganó su posición en la corte porque demostró ser capaz, o eso al menos parecía, de detener las hemorragias y el sufrimiento del heredero al trono. Rasputín usó esa influencia con la emperatriz para obtener un poder extraordinario, al margen de los rumores que siempre circularon sobre su potencia sexual, o las orgías que organizaba con ella. Tras la marcha del zar Nicolás II al frente, en agosto de 1915, Rasputín incrementó su influencia política, hasta el extremo de que era imposible conseguir o mantenerse en un puesto sin su consentimiento. Los monárquicos más conservadores comenzaron a mostrar su disgusto con lo que ocurría en la corte, asustados también por la posibilidad de que los disturbios sociales alcanzaran directamente a la cúspide de la estructura del poder. En la sesión de la Duma de noviembre de 1916, en la que se debían votar los presupuestos para la guerra, varios oradores, entre los que se encontraba Alexander Kerensky, un abogado de 35 años, atacaron al gobierno por traicionar los intereses del país. Un mes después, Rasputín fue asesinado en casa del príncipe Félix Yusupov, una noticia que fue saludada con gozo en los círculos aristocráticos. Para financiar la guerra, el gobierno había estado imprimiendo millones de billetes de rublos y a principios de 1917 la inflación había disparado los precios de los productos básicos multiplicándolos por 4 respecto a los que regían en 1914. Los campesinos, que compraban mucho más caro y no obtenían ganancias por la venta de sus productos, que iban a parar a los intermediarios, empezaron a acumular y esconder el grano. La comida comenzaba a faltar en las ciudades, a donde habían acudido cientos de miles de campesinos pobres a trabajar en las industrias de guerra y a los que sus salarios, tras largas jornadas laborales, no les llegaban para comprar los alimentos básicos. Las mujeres hacían largas colas a las puertas de las panaderías y carnicerías. Las guarniciones militares de esas ciudades, especialmente la de San Petersburgo, se mostraban poco dispuestas a controlar la creciente rebelión en las calles. La gente echaba la culpa, como tantas veces había ocurrido en los motines contra el hambre a lo largo de la historia, a los especuladores y comerciantes, que en la atmósfera xenófoba de la guerra significaba alemanes o judíos. En el frente de guerra, y en los cuarteles militares de la cercana retaguardia, la disciplina de las tropas se desmoronaba. Los soldados, la mayoría jóvenes campesinos, se negaban a combatir y rechazaban la autoridad de sus oficiales, a quienes veían ahora como enemigos de clase, representantes de los terratenientes. La crisis de subsistencia se combinaba con una crisis de autoridad. Las cartas que los soldados escribían desde el frente a sus familiares reflejaban ese cansancio de la guerra y el malestar con los superiores. El general Alexei Brusilov, la máxima autoridad militar en el frente, recibía cartas sin firmar de sus hombres advirtiéndole que ellos no querían más combates, y que si no se llegaba pronto a la paz, le matarían. En ese tercer invierno de la guerra, el más frío y complicado, la crisis de autoridad y la pérdida de confianza en el régimen iban a desembocar en motines, huelgas, deserciones del frente y, finalmente, en una transformación profunda de la estructura de poder que había dominado Rusia durante siglos. Adiós al zar. Todo comenzó por el pan, el frío y con algunos motines en los cuarteles de Petrogrado, el nombre que había adoptado San Petersburgo con el fervor patriótico de los primeros instantes de la guerra contra Alemania. Pero nadie esperaba una crisis del orden y una revolución tan grandes, que cogieron a muchos por sorpresa. El zar Nicolás II, que unos días antes de la revolución que lo destronó estaba en Petrogrado, había abandonado la capital el 22 de febrero porque el ministro del Interior, A.D. Protopopov, le había asegurado que no pasaba nada por lo que tuviera que preocuparse. Todo lo que pasó, y mucho, en los días siguientes le cogió en su cuartel general de Mogilev, a 650 kilómetros de la capital de su imperio. El 23 de febrero se celebraba en San Petersburgo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una conmemoración con la que cada 8 de marzo desde 1912 la Segunda Internacional Socialista recordaba a las mujeres muertas un año antes en el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York.
Miles de mujeres, campesinas, estudiantes y trabajadoras, según la descripción de las crónicas de la época, se manifestaron por Nevsky Prospect, la avenida más popular y visitada de la ciudad. Allí se les unieron trabajadores en huelga de la fábrica de fundición de acero Butilov, y juntos comenzaron a gritar pan, en protesta contra la carestía y el racionamiento de ese producto básico que había sido anunciado por el gobierno la semana anterior, ante la negativa de muchos campesinos a vender el grano a las ciudades y a la interrupción del sistema de transporte por las bajísimas temperaturas de esos días del invierno. Durante los 2 días siguientes, miles de trabajadores tomaron las calles y hubo enfrentamientos con la policía y los escuadrones de cosacos montados a caballo. En la tarde del 25 de febrero, el zar, desde su cuartel general en Mogilev, envió un telegrama al general Sergei Kavalov, jefe del distrito militar de Petrogrado, ordenándole acabar desde mañana con todos los disturbios en la calle. Cumpliendo esas órdenes, el 26 de febrero la policía y los soldados dejaron varias decenas de muertos en diferentes lugares de la ciudad, tras abrir fuego contra los manifestantes. Algunos soldados del regimiento Pavlovsky se amotinaron, salieron a la calle a defender a los manifestantes, aunque fueron desarmados y detenidos por las tropas de Kavalov. Pero el 27, otros regimientos hicieron lo mismo y las autoridades perdieron el control de las fuerzas militares, compuestas entonces fundamentalmente de reclutas jóvenes y soldados que esperaban regresar al frente. Cansados de reprimir a gente indefensa, empezaron a confraternizar con los manifestantes, a quienes les entregaron sus armas. Soldados y trabajadores se apoderaron del arsenal y de algunas fábricas de armas. Los disturbios de los días anteriores dieron paso a una revolución que se iniciaba en el corazón de las fuerzas armadas del Estado zarista. Quienes mandaban habían perdido la autoridad y los insurrectos estaban ahora armados. Comenzó también entonces la violencia destructora de una parte de esa multitud, que atacó los cuarteles de la policía y asaltó las prisiones, el símbolo de la represión del zar, liberando a presos políticos y comunes. Miembros influyentes de la Duma, que presidía Mijail Rotsianko, decidieron que la mejor forma de hacer frente al caos en las calles era constituir un comité provisional, al mismo tiempo que los soviets creaban otro. En la tarde del 27 de febrero, por lo tanto, 2 diferentes comités, uno salido de los representantes políticos y otro de las asambleas de soldados y trabajadores, trataban de controlar una revolución que nadie dirigía y que, hasta ese momento, era el resultado de una reacción espontánea a la represión sangrienta y a la carestía de los productos básicos. Detrás de ella, evidentemente, latía un descontento con las formas de conducir la política y la guerra por parte de las autoridades y del zar. El zar desoyó las peticiones que por telegrama le envió Rotsianko para que sustituyera su poder autocrático por una monarquía constitucional y enterado de que Kavalov era incapaz de imponer el control, ordenó al general N. Ivanov que se desplazara a Petrogrado con tropas del frente para restablecer el orden. Nunca llegaron porque los motines de los soldados se extendieron a otras guarniciones y los insurgentes controlaban las principales estaciones de la línea de ferrocarril que conducía a Petrogrado. El general M.V. Alexeev, el comandante en jefe de las fuerzas del zar, ordenó al general Ivanov detener la expedición y le pidió a Nicolás II que dejara a la Duma formar un gobierno que restableciera el orden, antes de que la revolución se extendiera por toda Rusia, lo que significaría un deshonroso final de la guerra. No se puede pedir al ejército combatir mientras hay una revolución en la retaguardia, avisó al zar. La Duma, conservadores y liberales, y algunos generales presionaban al zar para que abdicara, temerosos de que si seguía en el poder la revolución sería inevitable y se extendería al frente. Lo que buscaban, por lo tanto, era prevenir la revolución y conducir la guerra de forma más eficaz. El zar, que no se había preocupado mucho al principio de los disturbios, y que continuaba con su rutina, asistiendo a misa y jugando al ajedrez, sin conocer bien la gravedad de lo que estaba pasando, abdicó el 2 de marzo a favor de su hermano el gran duque Mijail. Pero su hermano, asustado también por la revolución y al ver que la Duma no confiaba en él, no aceptó la corona. Así acabó la monarquía de los Romanov, y de golpe todo el edificio del Estado ruso se desmoronó. En medio del regocijo en las calles, en los cuarteles y en las trincheras, el príncipe Georgi Lvov, 1861, asumió la presidencia de un gobierno provisional formado en su mayoría por diputados de la Duma pertenecientes a la élite liberal y rica del país. Era un gobierno que iba a estar vigilado por los soviets y que comenzó su andadura con una serie de decretos que anunciaban una amnistía política, la concesión de libertades democráticas, la abolición de la pena de muerte y la confiscación de las tierras de los Romanov.
Creo en la vitalidad y en la sabiduría de nuestro pueblo, dijo el príncipe Lvov en la primera entrevista con la prensa, tal y como ha puesto de manifiesto el levantamiento nacional que ha derrocado al zar Rusia, entraba en una nueva etapa en la que el pueblo demostraría el esfuerzo universal por establecer la libertad y defenderla contra sus enemigos internos y externos. Las cosas resultaron demasiado difíciles, montañas imposibles de escalar, para aquel gobierno. Su decisión de continuar la guerra, defender a Rusia contra sus enemigos externos, le ató de pies y manos para evitar la insurrección de los enemigos internos. Los soldados estaban cansados de la guerra, querían la paz, volver a sus casas y empezar a vivir sin dueños en las tierras, ocupándolas, como estaban haciendo los campesinos desde la caída del zar. 1 millón de soldados desertó de sus puestos entre marzo y octubre de 1917. Las calles están llenas de soldados, decía un oficial en marzo de ese año. Acosan a los señores respetables, se pasean con prostitutas y se comportan en público como matones. Saben que nadie se atreve a castigarles. La noticia de la Revolución de Febrero cogió a los principales dirigentes revolucionarios y bolcheviques en la cárcel, en el exilio o en el extranjero. Lenin estaba en Zúrich, Trotsky en Nueva York y Chernov en París. Ninguno de ellos hizo aquella revolución, aunque Lenin muy pronto iba a irrumpir en aquel escenario de crisis de autoridad como actor principal. Vladimir Ilich Lenin llegó a la estación de Finlandia de Petrogrado a medianoche del 3 de abril de 1917 y fue recibido como un héroe por obreros y soldados con pancartas y banderas rojas. Llevaba 17 años fuera de Rusia, en el exilio, salvo un período de 6 meses en 1905-1906. Nacido en 1870, comenzó a acercarse al marxismo a comienzos de los años 90 y desde entonces emprendió una carrera de revolucionario profesional, viviendo de los fondos del partido y de la renta de una propiedad de su madre. En el tren que le llevó de Suiza a Petrogrado, redactó lo que él consideraba que debía ser el programa bolchevique de transición desde la primera a la segunda fase de la revolución, conocido, tal y como se publicó después en Pravda, el periódico del partido fundado en 1912, como las tesis de abril. Las presentó en público al día siguiente de llegar a Petrogrado, ante una asamblea de socialdemócratas reunidos en el Palacio Tauride, sede de la Duma. Los bolcheviques, según Lenin, no debían colaborar con el gobierno provisional y, por el contrario, deberían comprometerse en una incesante propaganda antibélica, hasta la consecución de la paz. La tierra debía ser nacionalizada y lo que tenía que constituirse no era una república parlamentaria, sino una república de soviets de trabajadores. Se trataba, por lo tanto, de una nueva revolución que transferiría el poder al proletariado y a los campesinos más pobres. Pero era una propuesta que en ese momento no compartían los mencheviques ni los restantes socialistas, que consideraban necesario ese período de transición representado por el gobierno provisional, además de que los bolcheviques todavía no tenían la mayoría en los soviets. Lo que ocurrió en los meses siguientes llevó a Lenin al poder y no solo por su absoluta fe en el destino que la historia le había asignado, sino, sobre todo, porque el gobierno provisional no pudo, o no supo, controlar ese escenario revolucionario, ni tampoco buscó la paz con los alemanes, un hecho decisivo para explicar su fracaso y el triunfo bolchevique. La solución reformista en la que confiaban Lvov y su gobierno, que consistía básicamente en importar las políticas y prácticas constitucionales de Europa Occidental, no contaba con precedentes ni bases sociales o culturales en las que apoyarse. Tampoco era fácil construir y consolidar una alternativa liberal sobre las cenizas que iba dejando la revolución. Como señala Orlando Figes, el violento rechazo de cualquier cosa asociada con la vieja civilización fue un elemento integral de la Revolución de Febrero. Los símbolos del régimen imperial fueron destruidos, las estatuas de los héroes zaristas destrozadas, los nombres de las calles, cambiados. Los campesinos cometieron actos vandálicos en las casas de los terratenientes, en las iglesias y en las escuelas. Muchos socialistas e intelectuales vieron esa violencia arrolladora como el impulso revolucionario natural de un pueblo oprimido, la destrucción de un viejo mundo del que emergía el nuevo. Otros, sin embargo, subrayaron ya el horror de esa violencia por encima de cualquier elemento positivo. El escritor Maxim Gorky, por ejemplo, ya percibió en esa revolución asiática, en el verano de 1917, cuando los bolcheviques todavía no habían tomado el poder, los instintos criminales que estaban destruyendo Rusia. Era la venganza de los siervos, les dijo el príncipe Lvov a sus ministros, el castigo a los hacendados por su comportamiento tosco y brutal durante siglos de servidumbre.
Lvov, que hablaba también como terrateniente y que quería solucionar el problema de la tierra por medios legales, no pudo evitar que los campesinos se apoderaran de la tierra, que se quebrara la disciplina en el ejército, que los soviets mandaran más que su gobierno o, dicho de otra forma, que no hubiera una multitud de poderes locales, en vez de un solo poder. Intentó salir de la crisis con un gobierno de coalición de liberales y socialistas, formado el 5 de mayo. Pero tampoco resultó. Y tuvo que dimitir. Era el 27 de julio de 1917, apenas 5 meses después de que hubiera comenzado la venganza de los siervos. La única forma de salvar al país, le dijo a un amigo 2 días después, era cerrar el soviet y disparar al pueblo. No puedo hacer esto. Pero Kerensky puede, le sustituyó, efectivamente, Alexander Kerensky, que ya era ministro de la guerra en ese gobierno de coalición, que tampoco pudo salvar al país, aunque fue saludado como el hombre más preparado para lograrlo, alguien que, siendo miembro tanto del Soviet como de la Duma, era también respetado por los dirigentes militares y la burguesía liberal. Tenía 36 años, 20 menos que Lvov, una prueba más del signo de los tiempos. Llegó al gobierno justo cuando se acababa de abortar una insurrección de obreros, soldados y marineros de la cercana base naval de Kronstadt, que marcharon hacia el Palacio Tauride para reclamar el poder para los soviets. Se acusó a los bolcheviques de provocarla y el ministro de Justicia, P.N. Pereverzev, ordenó arrestar a Lenin y a otros dirigentes de su partido, acusados de alta traición. Lenin escapó junto con Grigori Zinoviev, a Finlandia, mientras que otros, como Lev Borisovich Kamenev, Alexandra Kollontai y Leon Trotsky, que todavía no era miembro del partido, fueron encarcelados. Kerensky comenzó a gobernar enemistándose frontalmente con los bolcheviques, lo cual significaba también romper con una parte del movimiento de los soviets. Cuando parecía tener controlado el desafío bolchevique, Kerensky tuvo que hacer frente a un intento contrarrevolucionario protagonizado por el general Lavr Kornilov, a quien Kerensky había nombrado, a los pocos días de acceder a la presidencia del gobierno, comandante en jefe del ejército ruso. Kornilov, que no procedía de una familia aristocrática, como la mayoría de los generales rusos, y al que los círculos derechistas veían ya como un salvador, presentó a Kerensky una serie de reformas que pretendían, en primer lugar, restaurar la disciplina en el ejército, todavía en guerra con los imperios centrales. Kornilov quería acabar con el poder de los comités de soldados, extender la pena de muerte, vigente en el frente, a la retaguardia e imponer el control militar en el suministro de alimentos. Era una clara apuesta por una dictadura militar, aunque Orlando Figes cree que lo que Kornilov buscaba era más bien rescatar al gobierno de la influencia del soviet y evitar así la catástrofe. A Kornilov, no obstante, le animaban desde los círculos financieros y desde la Unión de Oficiales a que se deshiciera de Kerensky y derribara al gobierno provisional. El 25 de agosto ordenó al general Alexander Krimov trasladar tropas desde el frente y ocupar la capital. Kerensky cesó a Kornilov y mandó a Krimov detener el avance. El Soviet de Petrogrado creó un comité especial para combatir la contrarrevolución, compuesto de representantes mencheviques, bolcheviques y socialrevolucionarios, que movilizaron a sus militantes para defender la capital. Solo los bolcheviques, sin embargo, tenían la capacidad para armar a los trabajadores y soldados, porque es lo que habían hecho desde la Revolución de Febrero. Esos grupos armados crecieron en la primavera y verano de 1917 y los llamaron Guardias Rojas, una especie de ejército de trabajadores dispuestos siempre a defender la revolución frente a cualquier amenaza. En julio había ya, solo en Petrogrado, 20.000 trabajadores en las Guardias Rojas, jóvenes en su mayoría, con menos de 25 años, más de la mitad de ellos. No hubo necesidad de combatir porque las tropas de Krimov no quisieron enfrentarse a ese pueblo en armas. Krimov se suicidó antes de enfrentarse a un tribunal militar, y Kornilov fue arrestado en el monasterio de Bykov, cerca de Mogilev, junto con otros 30 militares implicados en la conspiración contra la revolución, entre quienes se encontraba el general Anton Denikin. Abortada la revuelta, los políticos de la derecha y del centro se apresuraron a reafirmar su lealtad al gobierno. Pero Kerensky no salió fortalecido de esa derrota de los militares golpistas. Todo lo contrario. Kornilov se convirtió en un mártir, al que sus simpatizantes visitaban cuando querían y que gozaba en esa prisión de todo tipo de privilegios. Allí, en ese monasterio, se esbozó el programa de lo que iba a ser el ejército voluntario, la mayor fuerza del bando blanco que lucharía contra los bolcheviques en la guerra civil, liderado por Kornilov y Denikin.
La relación con los militares se había deteriorado hasta un punto sin retorno y ningún miembro destacado del ejército salió en apoyo del gobierno provisional cuando los bolcheviques, menos de 2 meses después, tomaron el poder. Fueron precisamente los bolcheviques los más beneficiados de ese golpe frustrado y de la debilidad en la que se encontró el gobierno a partir de ese momento. A los ojos de muchos de esos trabajadores que resistieron a Kornilov, los bolcheviques pasaron a ser el único partido no comprometido con la burguesía y el régimen que salió de la Revolución de Febrero. Unos 40.000 trabajadores habían sido armados para resistir a Kornilov y muchos de ellos ya no abandonaron las armas. Además, miles de soldados sospecharon de sus jefes por su posible apoyo a Kornilov y desertaron para ingresar en los soviets y debatir la cuestión del poder y de la paz. Altos mandos del ejército reconocían que, con tantas deserciones, resultaba imposible continuar la guerra. El golpe de Kornilov, que estaba dirigido para salvar al ejército, señala Figes, terminó por destruirlo del todo. El prestigio de Kerensky y del gobierno provisional, escribió la mujer del entonces presidente, fue completamente destruido por el affair Kornilov. Y se quedó sin apoyos. La inclinación de los soldados hacia el bolchevismo, porque en su programa estaba la paz, y la negativa de Kerensky a negociarla, hicieron el resto. El lenguaje de clases, de revolución social y no solo de reforma política, se había impuesto a los otros lenguajes, liberal, democrático, constitucionalista, que compitieron en ese escenario de crisis de autoridad. Lo que había comenzado en febrero con un motín en la guarnición militar de Petrogrado, acompañado de protestas de la población civil contra la inflación y la falta de alimentos, se había convertido tan solo 8 meses después en una revolución social, en la que los campesinos ocupaban las propiedades no comunales, los trabajadores asumían el control de las fábricas, los soldados desertaban en masa del frente y las minorías étnicas pedían más autogobierno. A esa rebelión le faltaba que alguien supiera llenar el vacío de poder que estaban dejando el fracaso y la soledad del gobierno de Kerensky. Y ahí aparecieron los bolcheviques. Y Lenin. Refugiado en Finlandia, Lenin creía que era el momento de actuar, de tomar el poder por la fuerza antes de que remitiera la marea revolucionaria. El 10 de octubre llegó a Petrogrado y, escondido en la casa de una compañera del partido, Margarita Forfanova, convocó una reunión del Comité Central Bolchevique. Solo asistieron 12 de los 21 miembros. Y allí decidieron preparar una insurrección armada para tomar el poder, con los votos en contra de Kamenev y Zinoviev, quienes pensaban que una insurrección podría ser aplastada y que, dado que en Rusia no había condiciones todavía para una revolución proletaria, convenía no precipitar los acontecimientos. Lenin logró imponer su voluntad en esa trascendental decisión. La revolución bolchevique iba a comenzar con un golpe de Estado. La preparación corrió a cargo de un comité revolucionario creado por el Soviet de Petrogrado, presidido ya entonces por León Trotsky, que había salido de la cárcel el 4 de septiembre y que acababa de ingresar en el partido bolchevique. El 21 de octubre los comités de soldados de la guarnición de Petrogrado aceptaron a ese comité revolucionario como su autoridad suprema y comenzaron a distribuir armas a las guardias rojas. Kerensky creía que tenía fuerzas suficientes para aplastar a los bolcheviques, pero todo lo que logró reunir fueron unos cuantos miles de soldados y cosacos para defender el Palacio de Invierno, la residencia de los zares a donde se había trasladado tras asumir la presidencia del gobierno provisional. La mayoría abandonaron el palacio antes de que entraran los bolcheviques. Todo transcurrió de forma rápida, en unas horas. El 24 por la tarde Trotsky dio las órdenes finales para el golpe. Durante la noche, grupos de guardias rojas y soldados se apoderaron de las estaciones, centrales telefónicas y de correos. En la mañana del 25, el segundo congreso de los soviets rusos se reunió en el Instituto Smolny, una antigua escuela de chicas, sede del Soviet de Petrogrado y centro de mando del partido bolchevique. Al contrario de lo que había pasado en junio, en el primer congreso de los soviets, ahora el partido bolchevique tenía mayoría de delegados. Yuli Martov, el dirigente de los mencheviques, propuso la formación de un gobierno de unidad democrática, basado en los principales partidos representados en el soviet, como única forma de evitar una guerra civil. Pero al mismo tiempo, grupos de mencheviques y socialrevolucionarios denunciaron el asalto al poder contra la autoridad del gobierno de Kerensky y abandonaron en protesta el Congreso. Trotsky los denunció como contrarrevolucionarios y le espetó a Martov aquellas palabras tan citadas de que eran unos miserables fracasados. Id a donde deberíais estar, en el cubo de la basura de la historia. Poco después, llegaron las noticias de la toma del Palacio de Invierno y los delegados bolcheviques en el Congreso proclamaron que los soviets asumían el poder en Rusia.
Allí mismo se aprobaron también los dos primeros decretos, el inicio de las negociaciones para conseguir la paz con los poderes centrales y la confiscación de las tierras de la aristocracia y de la iglesia, y se formó el primer gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin y en el que estaban León Trotsky como comisario, palabra que le parecía más adecuada que el título burgués de ministro de Asuntos Exteriores, y Joseph Stalin como responsable de las diferentes nacionalidades que comprendía el antiguo imperio ruso. Procederemos ahora a construir el orden socialista, concluyó Lenin. En los días siguientes, las principales ciudades del país reconocieron el nuevo poder. La lucha por el control de Moscú duró hasta el 2 de noviembre, tras el bombardeo de la fortaleza del Kremlin. La apuesta bolchevique había logrado su objetivo primordial. La conquista del poder por los bolcheviques fue uno de los principales acontecimientos del siglo XX y no resulta nada extraño que los historiadores muestren en torno a él diferentes interpretaciones. Frente a quienes lo definen como una revolución popular conducida desde abajo, Richard Pipes, uno de los abanderados del revisionismo contra la visión aceptada por los marxistas durante décadas, cree que la llamada Revolución de Octubre fue un clásico golpe de Estado y que el éxito de Lenin se debió no a su capacidad como hombre de Estado sino a que militarizó la política y politizó la guerra. Fue el primer jefe de Estado que trató la política, tanto interna como internacional, como un tipo de guerra, en el sentido literal del término, cuyo objetivo no era obligar al enemigo a rendirse, sino aniquilarlo. Es verdad que esa insurrección triunfante tuvo una participación popular escasa. Trotsky ya dejó claro que, como mucho, hubo unas 30.000 personas implicadas activamente, una cantidad pequeña comparada con el número de trabajadores y soldados que había en Petrogrado entonces, unos 400.000 y 200.000, respectivamente. Las fotos y documentos que han quedado de aquel acontecimiento no confirman esa imagen, transmitida por la historiografía soviética y encumbrada 10 años después de los hechos en el film Octubre, de Sergei Eisenstein, de sangrientos combates, con multitudes y barricadas en las calles. Pero es que lo que había en Rusia en ese momento era una quiebra de autoridad y de las relaciones de poder, con un ejército que no podía defender el orden y que tampoco obedecía al gobierno. Si el gobierno provisional hubiera buscado un inmediato final de la guerra y hubiera abierto negociaciones con los alemanes, no habría habido deserciones en masa y es probable que los bolcheviques nunca hubieran tenido la oportunidad de conquistar el poder. Las revoluciones, sin una quiebra de los mecanismos de coerción políticos y militares, nunca ocurren, al menos en la historia, por mucho que haya organizaciones y revolucionarios muy conscientes que las persiguen con ahínco. Antes de que esa revolución victoriosa tuviera que hacer frente a la lucha por consolidarla, aparecieron todo tipo de manifestaciones de destrucción y derribo del viejo orden, que se sumaban a todas las que ya habían hecho acto de presencia desde febrero de 1917. Vandalismo, crímenes, saqueos y violencia generalizada. Los participantes en esa violencia anárquica, según Orlando Figes, no fueron la clase obrera organizada, sino las víctimas de la devastación de los años de guerra. El creciente ejército de parados urbanos. Los refugiados de las regiones ocupadas, soldados y marineros, que se congregaban en las ciudades. Bandidos y criminales. Fue una guerra plebeya al privilegio, consistente en fastidiar a los ricos, aunque los pobres no ganaran mucho con ello. Son muchos los testimonios que personajes de las clases dominantes, aristócratas, príncipes y princesas, artistas e intelectuales dejaron sobre el desprecio y terror que sufrían por parte de la gente corriente. El general Denikin, que pronto iba a dirigir el ejército blanco, contó lo que sintió cuando viajaba en un vagón de tercera clase, disfrazado de un noble polaco. Ahora veía mi vida real de forma más clara y estaba aterrado. Vi un odio ilimitado de ideas y de gentes, de cualquier cosa que estuviera socialmente o intelectualmente más alta que la multitud. Ese sentimiento expresaba odio acumulado de siglos, de rencor por 3 años de guerra, y de histeria generada por los dirigentes revolucionarios. Una vez conquistado el poder, el problema era retenerlo y consolidarlo en medio de esa quiebra social y de orgía de sangre. En los primeros meses fue crucial, como lo había sido para la misma conquista del poder, que no hubiera una oposición militar seria. El ejército blanco que combatió contra los bolcheviques en la guerra civil todavía no se había formado y las únicas fuerzas antibolcheviques, grupos pequeños de cosacos, hacían su guerra particular en la periferia del imperio, en áreas muy alejadas del centro político de la revolución. La amenaza militar más seria que tuvieron los bolcheviques en esos días de conquista de poder acabó con la derrota de las únicas fuerzas leales a Kerensky en Pulkovo. Kerensky pudo escapar y vivió un largo exilio, primero en París y después en Nueva York, hasta su muerte en 1970.
Hasta que los conservadores y contrarrevolucionarios pudieron reunir sus fuerzas y crear un ejército con garantías, pasaron 6 meses y durante ese tiempo la mayor resistencia a Lenin provino de las otras fuerzas socialistas y revolucionarias que insistían en que debía formarse un amplio gobierno de coalición de izquierdas y que tampoco compartían los planes bolcheviques para el control de la tierra y de las industrias. Las tensiones con esos grupos, en especial con los socialrevolucionarios de Chernov, que mantenían todavía un considerable apoyo del campesinado, llevaron a los bolcheviques, muy pronto, a depender de una política de terror. Comenzó a funcionar contra los supuestos enemigos del pueblo y se extendió a los mencheviques y socialrevolucionarios. La nueva policía del Estado bolchevique, la Comisión Extraordinaria Rusa para el Combate contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, conocida como Cheka, inició su siniestra andadura a comienzos de diciembre de 1917. Del crimen desorganizado se pasó a la justicia revolucionaria administrada por los nuevos tribunales populares. Y el sistema descentralizado de la Cheka, donde cada organización local hacía la ley por su cuenta, se convirtió en un terror organizado desde arriba. Si los bolcheviques querían conservar el poder y salvar su revolución, tenían que negociar una paz con los poderes centrales. En caso contrario, los soldados, campesinos y trabajadores, cansados de la guerra y del sufrimiento que conllevaba, derrocarían al gobierno bolchevique, como habían hecho con el zarismo y el gobierno provisional. Los bolcheviques no tenían un ejército para combatir a Alemania o al Imperio austrohúngaro. Y la paz tenía que ser por separado porque los poderes de la Entente ya habían dejado claro que continuarían con la guerra aunque Rusia se retirara. Tras ordenar un cese del fuego a los pocos días de tomar el poder, los bolcheviques, con Trotsky a la cabeza, tuvieron una serie de encuentros con la delegación enviada por el Kaiser y dirigida por el barón Kuhlmann, en la fortaleza de Brest-Litovsk, detrás de las líneas alemanas. Las negociaciones fueron largas y los alemanes se sintieron varias veces engañados porque Trotsky prolongó hábilmente las discusiones, con la esperanza de que, mientras tanto, hubiera una insurrección obrera en Europa Central. Además, la facción de izquierda bolchevique, encabezada por Nikolai Bujarin, y los socialrevolucionarios no aceptaban las condiciones draconianas que Alemania proponía, especialmente la pérdida de las regiones agrícolas de Ucrania. El 23 de febrero de 1918, con los alemanes avanzando hacia Petrogrado y ocupando ciudades importantes como Dvinsk, Lenin forzó al Comité Central a aceptar las condiciones impuestas por Alemania. Es una cuestión de firmar ahora los términos de la paz o firmar la sentencia de muerte del gobierno soviético dentro de 2 semanas. Cuando por la noche presentó la propuesta de paz a la ejecutiva del Soviet, que lo aprobó por 116 votos a 85, Lenin escuchó gritos de traidor y Judas proferidos por los socialrevolucionarios y el ala izquierda de su partido. A cambio de la paz en el frente, Rusia tuvo que entregar por ese tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo, la mayoría de los territorios que poseía en el continente europeo: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. Una pérdida, en total, del 34% de su población, el 32% de su tierra agrícola y el 54% de sus industrias. La paz vergonzosa, como la vieron entonces muchos rusos, cuyos términos serían anulados por los aliados el 18 de noviembre de ese mismo año, tras la derrota alemana, sirvió a los bolcheviques para poder concentrarse en otra guerra que empezaba entonces, la lanzada por el Ejército Blanco, o contrarrevolucionario, y sus aliados en Europa. Lenin justificó la enorme pérdida del territorio para obtener un beneficio mejor: salvar al régimen nacido de la Revolución de Octubre. Sabía que los bolcheviques podían sobrevivir a una guerra, pero no a 2 a la vez. La guerra civil no tuvo frentes fijos hasta septiembre de 1918, aunque sus primeros disparos se oyeron a comienzos de ese año cuando algunos generales zaristas, liderados por Kornilov, Denikin y P.N. Krasnov, habían empezado a reclutar fuerzas en el sur, con la ayuda de los cosacos del Don. Fue un ejército de oficiales, que nunca logró atraer el apoyo de la población civil. Querían restaurar el viejo régimen, devolver las tierras a los propietarios y no se esforzaron por atraer a los campesinos o a las minorías nacionales no rusas, cuyo apoyo era esencial. Como admitió el general Denikin, jefe de los blancos tras la muerte de Kornilov en combate en abril de 1918, el no haber sabido reconocer los derechos de los campesinos fue la principal razón de su derrota. Tampoco obtuvieron el apoyo unánime y decidido de las potencias aliadas que ganaron la Primera Guerra Mundial.
La opinión pública de esos países mostraba simpatías divididas hacia la causa de los rojos y los blancos y eran muchos los que, tras más de 4 años de guerra, se oponían a que se enviaran tropas a luchar en un conflicto civil de un país lejano sobre el que desconocían casi todo. La cruzada contra el comunismo, que quería lanzar por ejemplo Winston Churchill, se oponía a quienes creían que una victoria de los blancos revitalizaría las ambiciones imperiales rusas. También los bolcheviques tuvieron que crear un nuevo ejército, porque lo que tenían en los primeros meses de 1918 era unos cuantos miles de guardias rojas, con escasa preparación militar, que habían sufrido severas derrotas por los alemanes antes de la firma del Tratado de Brest-Litovsk. El nuevo ejército rojo, dirigido por Trotsky como comisario de guerra desde marzo de 1918, reclutó a miles de antiguos oficiales del zar. Al final de ese año, habían ingresado en el nuevo ejército 22.000 de ellos y el número ascendió, en el curso de la guerra, a 75.000. Los principales motivos para enrolarse fueron encontrar un trabajo, el temor a ser represaliados y la perspectiva de ascender que les ofrecía esa guerra y el régimen bolchevique, aunque también había casos ejemplares, como el del general Alexei Brusilov, que lo hicieron por lo que ellos consideraban un deber patriótico. Brusilov, que había sido el general ayudante de Nicolás II, no quiso combatir al lado de los blancos porque creía que el pueblo ruso había elegido a los rojos y su deber como militar le dictaba no ir contra ellos. Tras duros combates y buenas dosis de terror en la retaguardia por parte de los dos bandos, incluida una sistemática persecución de judíos y el asesinato de toda la familia real, la guerra acabó con la derrota de las fuerzas del general Peter Nikolayevich Urangler, que había sucedido a Denikin como jefe del ejército blanco, en Crimea. Los oficiales y soldados derrotados fueron trasladados en barcos británicos y franceses a Constantinopla y desde allí se desperdigaron por toda Europa, uniéndose al más del millón de rusos emigres que habían huido de la revolución, establecidos sobre todo en Francia y Alemania, y que constituían una gran parte de la élite que había dirigido Rusia con el último zar. La revolución, la guerra, el terror, el hambre y las enfermedades llevaron a la tumba a 10 millones de personas entre 1917 y 1922. Era el final de unas cuantas batallas decisivas, en el frente y en la retaguardia, que habían consolidado a Lenin y a los bolcheviques en el poder, manteniendo casi todo el territorio de lo que había sido el imperio zarista, aunque a costa de que Rusia dejara de ser un gran poder europeo. La importancia de Lenin en todo este proceso está fuera de duda. Su visión centralista del Estado revolucionario y su búsqueda del poder, por encima de cualquier otro objetivo, le condujeron a fortalecer los mecanismos policiales y de coerción, a establecer un Estado con un solo partido y a reprimir a las formas más moderadas de democracia socialista. Tras el atentado que sufrió el 30 de agosto de 1918, cuando una mujer, Fanny Kaplan, que después sería torturada y asesinada, le disparó 3 veces, y del que salió milagrosamente vivo, el culto a Lenin se propagó como la pólvora. En un panfleto elaborado por Zinoviev se le llamó líder por la gracia de Dios y su culto recordaba en muchos aspectos al que se había profesado al divino zar. Lenin era ahora el zar del pueblo y la propaganda, y muchos historiadores que se la creyeron, le desvincularon de la parte más oscura de esa historia, la implantación del terror, como se haría después con otros célebres dictadores de la Europa del siglo XX. Porque la revolución bolchevique, al rechazar la democracia y verse acosada por enemigos internos y externos, tuvo que silenciar a sus críticos, eliminar toda forma de oposición política y someter a una sociedad que no podía controlar por medios pacíficos o a través de la negociación. Del sueño revolucionario se pasó pronto a la pesadilla del terror, a la coerción sobre el campesinado, a los campos de concentración, a las ejecuciones en masa de la Checa, a la edificación, en suma, de un Estado con un solo partido que se impuso sobre los cuerpos y almas tanto de los representantes del viejo orden como de los grupos sociales a los que supuestamente tenía que liberar. De la autocracia del zar, quien nunca quiso ni tuvo la más mínima intención de ensanchar, con la democracia y la constitución, la base política de su sistema de dominio, se pasó en apenas 3 años a la consolidación de la primera dictadura moderna del siglo XX. Lenin murió el 21 de enero de 1924. Tras su muerte, el culto a su figura y los lugares que la recordaban dieron legitimidad al tortuoso camino que quedaba por recorrer para apuntalar definitivamente la dictadura que él había iniciado. Cuando Lenin el hombre murió, nació Lenin el dios, escribe Figes. Se erigieron decenas de monumentos y estatuas, se dedicaron a su memoria cientos de calles e instituciones y Petrogrado tomó el nombre de Leningrado.
En su testamento, ya advirtió del peligro que representaba Stalin, entonces secretario general del partido, y el poder ilimitado que había acumulado en sus manos, lo cual, junto a ese culto sagrado a su persona del que se beneficiaron muchos, ha posibilitado la idea muy extendida de que Stalin había traicionado a Lenin y a la revolución y que nada tenía que ver su dictadura con las ideas y prácticas de Lenin, que nunca hubiera permitido ese despeñamiento al terror extremo. No son pocos, tampoco, los historiadores que han tratado de demostrar que los elementos básicos del régimen estalinista estaban ya presentes en enero de 1924, un tema sobre el que volveremos en el capítulo 6 de este libro. Lo que sí que estaba muy claro cuando murió Lenin eran las escasas posibilidades de extender ese tipo de revolución a Europa. Los poderes centrales habían sido derrotados y sufrieron el trauma de la derrota, pero lo primero que hicieron los regímenes democráticos que emergieron de las cenizas de los imperios alemán y austríaco fue buscar rápidamente la paz. Las clases trabajadoras de esos países, por otro lado, tenían enfrente poderosos grupos contrarrevolucionarios y los movimientos socialdemócratas que representaban sus intereses estaban ya mucho más inclinados a aceptar la democracia y el parlamentarismo. Los campesinos, además, habían accedido ya a la tierra y, con alguna excepción como en el Valle del Po en Andalucía, donde había todavía una masa de jornaleros sin tierra, los pequeños propietarios rurales defendieron posiciones conservadoras y ya estaban bastante alejados de la revolución y del socialismo antes de la Primera Guerra Mundial. Las condiciones esenciales que pudieron favorecer la revolución en Rusia no estaban disponibles, por consiguiente, en los otros países, y la Rusia bolchevique quedó en un estado de sitio, el socialismo en un solo país, que se convirtió en la verdadera anomalía doctrinal, política y económica en la Europa de ese momento. Como consecuencia de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, el socialismo europeo se dividió y surgieron partidos comunistas, algunos minoritarios, otros de masas, en casi todos los países. Los bolcheviques crearon una nueva organización internacional, la llamada Tercera Internacional, a la que se afiliaron aquellos grupos que aceptaron las 21 condiciones de entrada. Se comprometieron a formar partidos de nuevo cuño, purgados de reformistas y traidores, que aceptaran la necesidad de establecer direcciones centrales más fuertes, bajo el control de Moscú, nueva capital del régimen bolchevique desde marzo de 1918, que siguieran el ejemplo de la Revolución Rusa triunfal. La división política y sindical en dos campos abrió heridas profundas y duraderas, que parecían restar fuerzas para la consecución del ideal socialista. Pero en algunos países, comenzando por Italia y siguiendo por Alemania y España, las cosas todavía fueron peor. El fascismo llegó al poder y destruyó la cultura política del movimiento obrero organizado. Atrás quedaban la venganza de los siervos y los sueños de igualdad y justicia. Era la hora de los nuevos despotismos.